Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 61, concretamente sobre la desigualdad de Chebyshev, sobre el coeficiente de variación y sobre las variables tipificadas, la normalización de variables. En este caso también vamos a hablar sobre las aplicaciones al análisis, a la interpretación y a la comparación de los datos estadísticos. Con ello vamos a empezar con una pequeña introducción histórica. Una introducción histórica sobre las características fundamentales de estos procedimientos, de estas herramientas que funcionan en estadística y en probabilidad. Para empezar, como decía, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la desigualdad de Chebyshev se debe al matemático ruso llamado, lo voy a escribir, Pafnuty. El segundo nombre o el apellido no lo pronuncio porque no sabría. Termina en Vich, eso sí. Vovich, pero no sé si se pronuncia la L o no. Y el apellido famoso es Chebyshov. Chebyshov. Una S. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, este matemático vivió desde el 1821 a 1894. Durante ese tiempo, este matemático desarrolló, entre otras cosas, la desigualdad que hoy conocemos como Chebyshev. La desigualdad de Chebyshev tiene otra grafía distinta de su nombre, esta sería una forma de escribirlo, y otra grafía es Chebyshev. Así es como lo escribimos, la desigualdad de Chebyshev. Esta desigualdad, gracias a esta desigualdad podemos saber, se puede comprender cómo la varianza mide la variabilidad de una variable aleatoria respecto de su esperanza matemática, es decir, respecto de su media. En esta situación, para lo que usamos la desigualdad de Chebyshev es para saber la cantidad, lo que nos viene a decir es la cantidad, el porcentaje de datos que podemos encontrar en un intervalo concreto. En porcentaje de datos observados, si estamos hablando de estadística, o la probabilidad que tenemos de encontrar un dato en un lugar concreto, si estamos hablando de probabilidad. Nos da esa información en función de la media o la esperanza matemática y de la varianza. Por lo tanto, es conveniente tenerlo en consideración, ya que a la hora de acotar a la hora de acotar los diferentes intervalos, dependiendo de los resultados que hayamos obtenido para la esperanza matemática y para la varianza, nos va a servir de una forma nos va a servir muchísimo a la hora de utilizar los ejercicios y bueno, tiene utilidad práctica pues al construir una cota, como estábamos hablando, para ciertas probabilidades también, nos podrá servir como una estimación de esas mismas probabilidades, lo cual también entra en el principio de inferencia estadística, como veremos más adelante. Este resultado constituye una de las herramientas básicas en la demostración de los teoremas correspondientes a la ley de los grandes números. La ley de los grandes números hace referencia a un grupo de teoremas, como acabo de decir, que se centran en demostrar que en ciertas condiciones, cuando sobre un mismo experimento, un mismo suceso, tenemos una un aumento cada vez creciente, cada vez más grande de observaciones. Esas observaciones nos van a servir para que el experimento, la media del experimento, sea o converja a la media poblacional, por ejemplo. Los teoremas de este tipo describen las condiciones suficientes que garantizan que en media existe convergencia al promedio de las esperanzas de las variables aleatorias involucradas. Eso en cuanto a probabilidad. Por otro lado, estos teoremas dan sentido a la idea del valor medio de una muestra muy numerosa que tienda a presentar valores cercanos a la media poblacional, que es lo que estábamos hablando. Cuantos más valores tengamos, más cercanos estarán de la media poblacional. Al medir la variabilidad respecto del valor medio, utilizando la varianza, obtenemos una cantidad ingente
tenemos una cantidad que no es fácil interpretar en general. Es decir, sobre todo si queremos comparar diferentes muestras con diferentes medidas. Estamos comparando muestras en las que hablamos de metros y otras en las que hablamos de kilovatios, pues entonces es complicado porque vamos a tener nuestras limitaciones en cuanto a las unidades que estamos utilizando. Sin embargo, una herramienta potente para estos casos resulta el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de dispersión que nos sirve para diferenciar, para comparar las diferentes poblaciones, ya que es una muestra adimensional, es una medida adimensional. De hecho, el coeficiente de variación lo vamos a usar precisamente para comparar en los casos en los que no podamos comparar de otra forma. Y por último, la tipificación de variables, la tipificación, la normalización, la vamos a ver también a lo largo de este tema y se basa un paso. Este paso se considera fundamental y todo esto es porque elimina la dependencia respecto a las unidades de medida también, pero de una variable en sí, no de un parámetro, no de una medida, sino de una variable. Si podemos hablar tanto de variables aleatorias como de variables estadísticas en este caso. Se puede comparar así, por ejemplo, la posición relativa de los datos de diferentes variables. La posición relativa la compararíamos en cuestión de la tipificación. Si tipificamos, lo que estamos haciendo es dotar a las dos muestras, a las dos poblaciones, las dos muestras que tengamos de dos poblaciones distintas, las dotamos de una misma escala donde vamos a comparar pues tanto la dispersión, vamos a comparar la posición de los datos, vamos a comparar todo lo que podamos. Y en el caso del coeficiente de variación, como ya he dicho, lo que estamos midiendo es la dispersión, solo y exclusivamente la dispersión, pero de forma dimensional. También con la tipificación buscamos la dimensionalidad, de forma que no dependa de la dimensión que estamos considerando. Metros, kilovatios, horas, segundos, las medidas que requieran, pues, dependiendo de la población que estemos estudiando y dependiendo de los fenómenos que estemos estudiando, requerirá una medida u otra. Y en relación al currículo, hay que decir que la representación de la información viene recogida en la LOMCE, especificada a través del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, a través pues, del bloque de estadística y probabilidad. No se recogen ni para eso ni para bachillerato. Ni la desigualdad de Chebyshev ni el coeficiente de variación no están recogidos, ni siquiera como contenidos ni como estándares de aprendizaje evaluables. Sin embargo, durante el documento hace referencia a medidas, bueno, a medidas relacionadas con estos valores. Si bien la tipificación, la normalización sí se lleva a cabo. No obstante, el proceso de estadística y probabilidad, que normalmente es el bloque 5 en todas y cada una de las materias de educación secundaria obligatoria y bachillerato referidas a matemáticas, si nos dice, empezamos por las medidas básicas, las medidas de posición. Primero y segundo de eso se ven las medidas de posición básicas y alguna medida de dispersión, pero por ejemplo el rango. El rango podría verse también dentro de la medida de posición, pues recordamos la media aritmética, la mediana y la moda. Posteriormente, en tercero y cuarto de la ESO, tanto en matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas como en matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, se observa una ampliación con respecto a, al- a la medida de dispersión que estábamos considerando. Metemos la dispersión en forma de varianza y desviación típica, también el rango intercuartílico y en primero de bachillerato y segundo de bachillerato donde aparecen las primeras medidas asociadas a las distribuciones bidimensionales. En cuanto a la normalización, es en bachillerato cuando se empieza a utilizar la normalización de forma muy sencilla para, bueno, simplemente para para asociar a la variable, a la distribución normal,
para considerar la improbabilidad, la distribución normal, la tipificación y en algunos casos, pero desde luego no está contemplado en los contenidos, la ley de los grandes números. La ley de los grandes números, pero de forma general y de forma general, muy general y muy por encima. Con esto finalizamos la introducción, así que muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.